Que Dios te bendiga, hermano. Te agradezco porque hoy día estás a través de este medio audiovisual pudiendo compartir conmigo la palabra del Señor. Quieres interiorizarte, quieres reflexionar, y eso es lo que hemos podido hacer en este libro de Romanos, en esta carta que Pablo dirige a la iglesia en Roma, a esta iglesia que necesita entender y recordar lo que es el Evangelio, que necesita entender y recordar lo que es la salvación, cómo Dios nos salva por intermedio de su justicia. Este es un viaje interesante que necesita la iglesia siempre estar recordando. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, tiempos de coronavirus, tiempos difíciles, en donde recordamos que la tarea evangelizadora es una tarea que no se detiene. No la detienen las enfermedades, no las detienen las pandemias, no las detienen las catástrofes. El Evangelio tiene que ser predicado. Y hoy día existen los medios tecnológicos para hacerlo. Tú puedes compartir esta reflexión que vamos a tener hoy día. La puedes compartir con tus amigos, con aquellos que tienen la necesidad. Todos tenemos la necesidad del Evangelio. ¿Cuánto más hoy día que necesitamos no solo una simple voz de esperanza, necesitamos la única y verdadera voz de esperanza, la única voz verdadera de salvación? No una esperanza efímera, hermano, no una esperanza pasajera, sino que una esperanza que trae vida, que trae seguridad de salvación y seguridad para tu vida. Hoy día, hermano, yo te invito a que reflexionemos y meditemos en la palabra del Señor, siguiendo este hermoso recorrido, este hermoso paseo que hemos podido ver en el libro de Romanos, descubriendo qué es el Evangelio. Hemos titulado esta serie El corazón del Evangelio. Hemos visto qué es el Evangelio, esta buena nueva que enuncia la gracia de Dios, manifestada en la obra justificadora de Cristo en la cruz, y que se manifiesta a nosotros, que llega a través de Jesucristo hacia nosotros, para que nosotros la recibamos por la fe. Hoy día, hermanos, te invito a que junto conmigo puedas continuar la lectura y abras tu Biblia en Romanos, en el capítulo 6, versículos 15 al 23. Voy a dar lectura a este pasaje, tú continúa la lectura conmigo desde donde estés. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si hoy sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a orar, hermanos, para que su palabra ahora haga vida en nuestro corazón. Padre bendito, Dios bueno, Dios celestial, Dios amoroso, Dios todopoderoso, que has hecho todo, Señor, creaste todo y has apartado al hombre para salvación, para manifestar tu gracia. Te has querido deleitar mostrándonos las maravillas de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por eso. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde abras nuestro entendimiento para que podamos hablar de ella, abre el entendimiento de nuestros hermanos, para que podamos juntos reflexionar y meditar en tu palabra. Esta palabra que no solamente es un remedio, es un refrigerio en medio de tanta dificultad, sino que también tu palabra nos muestra el verdadero camino para llegar a ti, la salvación manifestada en la gran y única obra de Jesucristo, la única obra que nos da la salvación y que nos permite llegar a ti por medio de esta fe, que no nace de nosotros, ya lo hemos dicho, lo sabemos, viene de ti,
como el medio, como el arma, como la herramienta, como el instrumento para el cual nosotros podemos responder a este llamado. Quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y en el nombre de tu Espíritu Santo, que nos va a guiar para comprender tu palabra hoy y siempre, hasta que tú vengas. Lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Hermanos, quiero que esta reflexión, esta meditación de la palabra del Señor, y esa ha sido la tónica que hemos tenido en cada mensaje que hemos tenido hasta acá, en esta situación, en esta circunstancia de pandemia, nos ha permitido acercarnos a la palabra del Señor de una manera más cálida, pero de una manera reflexiva, de una manera que tú y yo podamos comprender el mensaje salvador. Y espero, en el amor del Señor, que tu vida pueda ir derribando mitos, pueda fortalecerse en la verdad de su Evangelio y sobre todo, y es lo que hoy día quiero que reflexionemos, podamos meditar en dónde está centrada nuestra vida, hacia dónde va nuestra vida, dónde está nuestra vida. Entonces, quiero que hoy día reflexionemos en una gran pregunta. ¿A quién está sometida tu vida hoy? Hermanos, decía que vivimos tiempos difíciles, tumultuosos, nos ha tocado vivir una situación que si bien en otras circunstancias de la historia, a lo largo de la historia, se habían vivido, y hoy día tal vez se repite, y quizás la sabemos y nos informamos porque vivimos en un tiempo más tecnologizado, en un tiempo de más globalización, donde las noticias van y vienen en temas de segundo, y las redes sociales, los medios tecnológicos, la internet, nos entrega herramientas mucho más rápidas para que nosotros nos informemos. Y nos estamos llenando de información y vamos seleccionando información. Pero nadie está ajeno a lo que está sucediendo. Por eso es que hoy día nos asusta, nos deprime, nos angustia todo esto que estamos viviendo. Pero hermanos, cuando yo te invito a reflexionar en esta pregunta, ¿a quién está sometida tu vida hoy? Quiero que puedas meditar y podamos juntos hilvanar la idea que Pablo nos está mostrando aquí, también entendiendo con lo que Pablo ya nos venía hablando. Si no has tenido la oportunidad de ver los mensajes anteriores, te invito a que puedas revisar los sermones y los mensajes anteriores para que veas a qué punto nos trae Pablo en este capítulo 6, los versículos 15 al 23. Pablo nos había dicho que los hijos de Dios son salvos por gracia. Y esta gracia es posible y es manifestada por la obra justificadora de Cristo. Una de las grandes doctrinas que tiene la Iglesia evangélica es que cree en la justificación por la sola fe. Pero para que esto sea posible, Cristo logra nuestra justicia por su obediencia y por su acto redentor en la cruz, para que tú y yo nos podamos acercar y seamos justificados y logremos paz, logremos reencontrar esta armonía que se había perdido por causa del pecado. Pero Pablo había hecho una pregunta. A Pablo se le había cuestionado, ya lo vimos en el capítulo 3, de que él pareciera que, alabando tanto la gracia, pareciera que incitaba a los hermanos a, si estamos viviendo la gracia, podemos pecar para que la gracia de Dios sobreabunde. Eso es lo que se inventaba de Pablo, cosa que él nunca dijo. Es más, lo que Pablo nos ha venido diciendo es que quien se deleite en la gracia del Señor, quien conoce la gracia del Señor, tiene una responsabilidad mayor. Jesús dice, y lo mencioné en sermones anteriores, que aquella mujer que derramó su bálsamo a los pies de Jesús amó más a Jesús porque más pecados se le perdonan. Y es increíble. Cuando más gratitud hay en tu vida, cuando tú te das cuenta el peso que el Señor te ha sacado de encima del pecado, con mayor gratitud tú te presentas ante Él. Entonces, hermano, Pablo no nos está haciendo un llamado a ser libertinos, a depositar todo en la gracia del Señor, como si esas, y sabemos que es nuestra única garantía,
Pero no podemos echar mano a esa garantía de la gracia del Señor para nuestra salvación como el medio por el cual tú te cruzas de brazo en tu cuello y te quedas descansando. La gracia del Señor, hermano, demanda servicio, demanda trabajo, demanda entrega. La gracia del Señor que se inició por la regeneración, por este nuevo nacimiento que cambió nuestra mente y nos llevó a Él, ahora inicia un camino largo de santificación. Y eso es lo que vimos en los últimos mensajes. Ahora, hay dos cosas que muy importantes y en las cuales quiero que reflexionemos, que nos muestra el pasaje y que está relacionado, y es por eso que hago la pregunta y la repito por tercera vez. ¿A quién está sometida tu vida hoy? Hay dos posibilidades, de acuerdo a lo que veíamos en el texto. Primero, aquí hay una palabra que se usa bastante, que es la palabra esclavo. Y la palabra esclavo viene de una raíz que significa atar o atado. Para los judíos existía una ley, que está en Éxodo capítulo 21, que decía que existían ciertas leyes para los esclavos. Una persona podía tener un esclavo, pero había un año de remisión. Y este año de remisión, es decir, de liberación, que era el séptimo año de la esclavitud de ese hombre, ellos tenían que ser dejados libres. ¿Y por qué Dios permite que el hombre esclavo al séptimo año pueda ser liberado? La base está en que el Señor había hecho una obra con Israel, que había sido esclavizado durante 400 años en Egipto, y el Señor los había tomado y los había sacado, los había libertado. Entonces esa misma figura Dios la usa para libertar a los esclavos comunes que tenían los israelitas. Entonces Dios, en medio de la esclavitud, en medio de la opresión, resalta su gracia, resalta su misericordia y su bondad para el oprimido, que fue Israel, que ellos lo vivieron, y de esa manera Dios quiere que también Israel la haga sobresalir sobre su prójimo, sobre sus conciudadanos. ¿Por qué el judío lo sabía esto? Y de alguna manera Pablo trata de hacer venir a la memoria lo que era la esclavitud y de cómo Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Habían vivido la opresión, se habían quejado, estaban sometidos. La única manera de que ellos podían salir era un acto poderoso. La única manera de que Israel pudiera ser liberado de la esclavitud, de esa atadura de Egipto, era una mano poderosa. Y la única mano poderosa que existía y que existe y que existirá para liberar al hombre de cualquier atadura es el poder de Dios. Entonces aquí el texto, hermanos, Pablo repite esta idea de la cual se le había acusado. Ya en el capítulo, en el pasaje anterior, él decía, vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde en ninguna manera. Porque los que hemos sido justificados, ¿cómo podemos volver a pecar? Los que hemos sido sacados de allá, ¿cómo podemos volver allá? Los que hemos sido sacados de la miseria del pecado, ¿cómo podemos volver allá? A esa miseria. Cuando el hijo pródigo malgastó todo, dice que comía la misma comida que comían los cerdos. Y cuando vuelve a su padre, arrepentido, y su padre le recibe con amor, ¿cómo su padre podría pretender que su hijo volviera a lo que era? Al contrario, su hijo toca fondo. Pero ¿qué es lo que hace su padre? Lo exalta, lo enaltece, porque lo que había muerto, lo que había llegado a la cúspide de la miseria humana, a la cúspide, ahora Dios lo pone en la cúspide de su gracia. Y dice, este mi hijo muerto era y ahora revivido. Por eso que hay que hacer fiesta. Por eso que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Porque la gracia y el poder y la justicia de Dios, la misericordia absoluta de Dios, trae a los hombres, los saca de la esclavitud del pecado a la liberación. Entonces, por eso, para los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando Dios los saca de la opresión, mira, si tú lees Éxodo,
¿Qué es lo que querían ir los israelitas? Dios los saca con mano fuerte, ven sus obras, pero cuando no tienen agua, cuando no tienen comida, se desesperan y dicen, mejor volvamos a Egipto porque ahí teníamos carne de sobra y teníamos el pescado y teníamos agua y teníamos pan. Mira cómo es el hombre. El hombre es un ser hermano que lamentablemente no puede dejar sus ataduras si no es por la poderosa mano de Dios. Entonces, hermano, ¿a quién está sometida tu vida? Decía el texto, pecaremos porque no estamos bajo la gracia, bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y aquí Pablo dice que usa la palabra sometimiento. ¿No sabes que si hoy sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, te transformas en esclavo de aquel a quien sirve para obedecerle, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Entonces vuelvo a la pregunta y te invito a que reflexiones, porque es una reflexión que yo siempre hago. ¿A quién estoy sirviendo? Pero para entender esta pregunta debo primero entender ¿a quién estoy atado? ¿Quién me domina? ¿Es el pecado o es la obediencia? Pero ojo, ¿la obediencia a quién? A la obediencia a la justicia, la obediencia a la salvación de Dios, la obediencia a la gracia de Dios. Esa es la obediencia, porque cuando servíamos al pecado también había obediencia. Y lo que Pablo nos trata de hacer entender, que nosotros éramos esclavos del pecado. Una de las grandes doctrinas que mucho se ha discutido por muchos años es el libre albedrío. Una doctrina que proclama que tú eres libre para escoger entre lo bueno y lo malo. Que tú eres libre para tomar tus propias decisiones. ¿Y qué es lo que nos muestra la Biblia? ¿Qué es lo que nos ha mostrado Pablo? La incapacidad del hombre, tanto judío como gentil, de acercarse a Dios, porque el hombre es un ser caído, corrompido. Cuando el hombre caído trata de tomar una decisión, esa decisión solamente está enmarcada en su propio pecado. El pecado lo domina. Si tú no te acercas a Dios, si tú rehusas seguir a Dios, si tú sigues sirviendo al pecado, déjame decirte, hermano, que no eres tú el que libremente está decidiendo servir al pecado, sino que el mismo pecado te domina, te aprisiona, te tiene atado. Por eso que la obra libertadora de la gracia de Dios lo que hace es cortar la cadena. Cortar la cadena. Cuando Pablo le habla a sus propios hermanos, los judíos, de la esclavitud, ellos lo sabían. Ellos solamente con mencionarle la esclavitud debían recordar lo que ellos vivieron. Entonces la gracia de Dios es el mayor reflejo de lo que fue la obra redentora de Dios allá en Egipto. Así como Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, hoy día Cristo saca de la esclavitud del pecado a su pueblo. Y es una obra eficaz, porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, abrió el mar, hizo que lo imposible fuera posible. Abrió el mar para que ellos pasaran. Hizo que Moisés volteara un árbol para que el agua amarga se transformara en agua dulce. Cuando iban en pleno desierto sin tener pan ni carne, Dios a través de un milagro hace que durante la mañana caiga el maná, que era el alimento que los alimentó durante 40 años, y durante las tardes codornices, que fue el alimento que les produjo carne durante 40 años. Entonces, si Dios abrió caminos sobrenaturales para mostrar su plan redentor a su pueblo, hoy día hace lo mismo. Y el gran milagro, la mayor de las obras redentoras, es que Él nos libera del pecado, abre nuestra mente, nos renueva, nos regenera, para que nosotros día tras día veamos la obra sobrenatural, porque la obra que hace el Espíritu Santo es sobrenatural en nosotros. Pero no te confundas, no es sobrenatural porque haga cosas tal vez visibles que tú quieras ver, como si así fuera ser espiritual o así es la obra del Señor.
Cuando hablamos de obra sobrenatural, estamos hablando de una obra que no depende de ti, sino que es una obra que depende, que es divina, que depende de Dios y que es puesta en nosotros y que es reflejada en nosotros a través del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra imposibilidad de querer salir del pecado es la condición en la cual nosotros estábamos. Pero necesitaba, así como Israel necesitó de un acto mucho más poderoso que el poder de Faraón para ser libertado y que solamente podía ser el poder de Dios, hoy día nosotros también, para poder ser libertados de este poder opresor que era en nosotros el pecado, necesitamos de un poder más grande. Y ese poder más grande es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso Pablo dice, para los que están en Cristo ya no hay más condenación. Esa es tu esperanza. Entonces cuando yo te pregunto, ¿a quién está sometida tu vida a Cristo? ¿Está sometida al pecado o está sometida a Cristo? ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo? Aquí Pablo dice, tú eres esclavo de aquel a quien obedece, aquel que te somete, pero tú no eres libre para rendirle pleitesía. Esto es interesante, tú eres esclavo. Ningún esclavo se presenta ante su amo libremente para él tomar sus decisiones. Es el amo el que lo domina. El siervo solo actúa por lo que le dice el amo. Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, todo lo que tú hacías lo podrías haber hecho, hermano, en tu mente y en tu corazón y en tu deseo. Yo hago lo que quiero y yo voy hacia donde quiero. Yo hago mi voluntad. Pero aquí estaba sometido por nuestra humana debilidad, dice Pablo, que él nos habla. Porque cuando nosotros estábamos en la carne, dice que presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Servíamos a la impureza, que nos lleva a más impureza, a más pecado. Pero ahora estamos en una nueva esclavitud. Y aquí Pablo, en el versículo 18, cambia la palabra esclavitud por la palabra servicio. Pero las dos palabras, ¿ya? Las dos palabras en el primer concepto usa la palabra esclavo como un sustantivo y luego usa la palabra siervo, también significaba que las dos vienen de una palabra que en griego es doulos, que significa esclavo, sometido y que vienen de la raíz atado. Entonces, mira aquí lo que está diciendo Pablo, es que cuando nosotros estábamos atados al pecado, servíamos al pecado, nuestro amo era el pecado, pero Dios, por la obra de Cristo, nos sacó de la atadura, nos sacó de la servidumbre, rompió la cadena que nos ataba al pecado y ahora nos ató a una nueva cadena, que es la cadena de la esclavitud a Cristo. Y si tú quieres servir al Señor, tienes que ser esclavo de Cristo. Y todo aquel que es esclavo de Cristo se somete a Cristo y vive como Cristo vive. Cuando tú no conocías a Cristo, te deleitabas en el pecado, vivías conforme al pecado, te gustaba hacer el pecado, ¿o no? Sí. Mientras nosotros, hermanos, no conocemos al Señor, mientras vivimos en la inmundicia, en la impureza, todo está bien. Nos deleitamos en eso. Entonces, haz la analogía, haz la comparativa. Si cuando antes de servir al Señor amabas, te deleitaba, te causaba gozo el servir al pecado, hoy día servir al Señor te causa gozo, servir al Señor te causa alegría. Si cuando leíamos el capítulo 3, cuando Pablo denuncia la injusticia del hombre, dice que el corazón del hombre que está lleno de maldad, dice que sus manos van tras de la maldad, con su lengua hablan obscenidades, su lengua es como veneno de serpiente y sus pies dice que corren presurosos al mal. Así era y así es aquel que está atado y sirve al pecado. Pero el que hoy día sirve a Cristo, también su boca ahora se transforma en boca de bendición,
Es una fuente de bendición. Sus manos son fuente de buenas acciones y sus pies corren presurosos y son diligentes para hacer las cosas buenas. Mira qué cambio radical. Así como el padre le dice, mi hijo era muerto y ahora está vivo. Entonces, cuando erais esclavos del pecado, dice que erais libres de la justicia. Pero Pablo hace una pregunta. ¿Pero qué fruto teníais? ¿De qué aprovechabais? ¿Qué cosechabais entonces? Y mira lo que dice. Todo el fin de los frutos que cosechaban en el pecado, siendo esclavo, era la muerte. A lo único que nos conduce el pecado es a la muerte. Por eso, hermanos, es que el versículo 23, y que lo sabes de memoria, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. A lo único que nos conduce la esclavitud del pecado es a la muerte, no hay fruto. Pero ahora dice que habéis sido libertados del pecado, también tenemos fruto. Es decir, cuando vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Y los frutos que producíamos tenían un resultado, que era la muerte. Cristo, con su muerte y con la gracia de Dios, nos sacó, rompió esa cadena, nos sacó de la esclavitud del pecado y ahora nos hace esclavos de Él. Y cada acción, cada fruto que nosotros damos, tiene también un resultado, que es la vida eterna. Por eso que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y mira el fruto, porque compara los frutos de vivir en la carne, de vivir en el pecado, versus los frutos de servir al Señor. Ya lo dijimos en el versículo 19. Nosotros presentábamos nuestros miembros a la inmundicia, a la inmundicia y a la iniquidad. En los profetas nos declaran que nosotros éramos un trapo sucio de inmundicia. Éramos la toalla femenina, disculpa la expresión, que usaban las mujeres en el Antiguo Testamento para tapar la inmundicia que ellas tenían, que era algo normal. Pero así nos compara la Biblia, así nos compara el profeta, así somos viviendo en el pecado. Iba a mostrar la inmundicia, iba a mostrar la impureza. No podemos minimizar el pecado. Por eso, hermanos, hoy día, si tú sigues viviendo en eso, si tu mente piensa en obscenidades, y cuando hablo de obscenidades, cuando piensa en ir tras de la maldad, cuando tu mente sigue pensando en cómo pecar, en cómo deleitar tu vida para servir al pecado, tú debes pensar, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo al pecado o estoy sirviendo a Cristo? Al contrario, ¿cuál es el fruto del cristiano? Es la santificación. Y la base de nuestra santificación es la medida, el estándar de nuestra santidad es Dios. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, no necesitas hacer un gran ejercicio intelectual, ni reflexivo, ni psicológico, ni espiritual para darte cuenta a quién estás sirviendo. Y esta reflexión debe ser muy personal. ¿A quién está sometida tu vida? Pablo nos había hablado de lo que viene a ser la obra de Cristo. Y la obra de Cristo viene a sacarnos de la esclavitud. Ese es el Evangelio, es la buena noticia. Siempre, hermanos, cuando yo escucho la palabra Evangelio, se me viene a la mente aquellas imágenes, por ejemplo, de niños que están, o de personas que venden el diario, que antiguamente era muy común, que se ganaban en un lugar a vender el periódico, el diario, y ¿qué es lo que hacían? Gritaban la buena noticia, o la noticia más preponderante que había. Entonces, ¿qué hacía? Eso permitía que él vendiera el diario. Entonces las personas, con solo escuchar la noticia o la principal noticia, que era la portada del periódico, la gente se acercaba y compraba el diario. Entonces, siempre que escucho el Evangelio, se me viene esa imagen. Es la buena noticia que gritaba al hombre y a través del hombre, el hombre debe acercarse a Dios. Y Dios nos perdone porque esta buena noticia parece que hoy día ha quedado enterrada, parece que ha quedado olvidada, que nosotros los cristianos la hemos acallado.
Por eso es que no hay interés de los hombres de escuchar del Evangelio. Da envidia escuchar o ver en la historia los grandes avivamientos, como la Reforma, como en el siglo XVIII, Jonathan Edwards, en Estados Unidos. Hombres fieles a la predicación y a la exhortación de la palabra que Dios usó, que el Espíritu Santo usó para mover, para que personas llegaran a su Evangelio. Hoy día estamos viviendo tiempos de frialdad espiritual, donde la gente llega con otras buenas noticias. Ese es el problema, que hoy día la iglesia cristiana tiene otras buenas noticias que no tienen que ver con el Evangelio, que tienen que ver con prosperidad, que tienen que ver con alguna motivación, con que si tú estás triste puedes venir a Dios y Él va a causar siempre, te va a dar gozo, va a solucionar tus problemas. Siempre la buena noticia hoy día que se predica muchas veces tiene que ver con la medicina, algún problema puntual que tú tengas. Estás triste, ven al Señor que Él te va a dar gozo. Tienes una enfermedad, ven al Señor que Él te va a dar la sanidad. Estás angustiado, el Señor te da la tranquilidad. Hermano, esas son consecuencias de servir al Señor. Justificados, dice, tenemos paz. Eso es lo primero que logras tú. Logras reconciliarte con Dios. Eso es lo primero a lo cual nosotros debemos llamar con el Evangelio. Y esa es la buena noticia. Pablo lo que nos está diciendo, mira, tú estabas muerto, estabas alejado de Dios. Estabas fuera de Dios, estabas fuera de todo plan de Dios. Pero Dios mostró su amor, envió a su Hijo y por su sacrificio ahora abre la puerta para ti. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la buena noticia, que cuando nosotros lo único que nos esperaba era la condenación, Dios abrió un gran camino para que nosotros nos acercáramos a Él. No es solamente predicar el evangelio, decirle a la gente que si hay angustia, hay enfermedad y dolor, puedes llegar tranquilamente. No, tú llegas porque Dios permitió, abrió la puerta a través de Jesucristo para que tú y yo, nosotros hoy día, hermanos, podamos llegar libremente y podamos encontrar la cura, la sanidad a la muerte. La gran noticia, hermano, es que para la muerte hoy día hay vida. Para la esclavitud del pecado hay alguien que rompe esa cadena que tú no puedes romper porque tú puedes buscar alejarte del pecado, puedes luchar por el pecado. Pero mira la diferencia. Cuando tú no conocías al Señor, incluso el Señor ponía un deseo de ti para que te alejaras del pecado. Y tú lo buscabas y alejabas. Pero el pecado, tú es como que, esto es como que el pecado te da cuerda, alarga la cadena, entonces parece que la cadena es muy larga, que vas avanzando y parece que vas bien, y de repente se estira la cadena y el pecado, y hasta ahí llegas. Así era nuestra vida. Pero con el Señor Él rompe esta cadena, nos da libertad del pecado y ahora nos da un nuevo servicio, una nueva esclavitud, pero una esclavitud que nos ama servir al Señor. Cuando estábamos en el pecado también amábamos. Al amar el pecado, si siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de Dios, siempre hay amor, hay deseo de servir. Tú servías al pecado, amabas al pecado, yo lo anhelaba, pero ahora que soy esclavo de Cristo, ya no puedo pretender ser esclavo de alguien del cual ya no estoy atado. Según la ley antigua, al séptimo año, como te decía, el esclavo era libre. Pero dice que si ese esclavo amaba a su amo y no quería, mira lo interesante de esto, y no quería desapegarse de él, el mismo amo venía y le horadaba la oreja, y esa era la marca de que él era esclavo del pecado. La obra de Cristo es tan eficaz, hermanos, que te sacó de allá, te dio su remisión, y ya no puedes volver a ser horadado, no puedes tener la marca, ahora tienes la marca de Cristo. Tuviste la marca del pecado, fuiste esclavo, pero Dios te redimió, Cristo te redimió y hoy día, ¿dónde estás viviendo tu vida? Que la gracia del Señor permita que tu vida esté con Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a reflexionar en su palabra. La paga del pecado es muerte. La esclavitud en el pecado, el fruto
que producíamos viviendo sin Dios nos llevaba a la muerte. Pero la dádiva, el regalo, el hecho de saber que hay vida, que Dios, esa es la gran noticia. No es superficial, es la gran noticia, es la mayor de todas las noticias, es una noticia eterna. Es que Dios te saca de la muerte y te trae a la vida. Así como Israel, y lo repito, no tenía cómo salir de la esclavitud de Egipto, porque Faraón, era el emperador, era Dios en la tierra. No podía, solamente Dios los podía sacar con mano poderosa y milagrosa. Hoy día tú no puedes dejar de ser esclavo del pecado si no es alguien más poderoso que permite eso, y eso lo hace Dios. Y ha puesto una marca y actúa milagrosamente, sobrenaturalmente en ti para que tú estés seguro, convencido y comprometido ahora de vivir esta vida santa. Porque el fruto de ser esclavo de Dios es que vivimos en santidad de vida, es que nuestros frutos producen santificación. Y el fin, el resultado, es la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios te ayude, hermano, que juntos podamos reflexionar y meditar su palabra en su evangelio y en su justicia verdadera, perfecta y eterna. Te invito, hermanos, a que oremos. Padre celestial y bendito Dios, yo te doy gracias en primer lugar porque nos permites reflexionar tu palabra, porque nos permites, Señor, entender dónde estamos hoy día. Nosotros ya no caminamos a ciegas, no caminamos a tientas, ni dando pasos en falso. Sabemos a dónde vamos. Y aquí el hermano que tenga la duda, que se acerque a ti, que se humille a ti, que ore a ti y busque cada día para que tú le des la claridad y tú, Señor, le des el entendimiento y la firmeza y la certeza de que te sirven a ti, de que no sirven al pecado. Y aquel que sirve el pecado, que aún habiendo pensado que creía en ti, pero se deleita en el pecado, que tú, Señor, lo transforme, que tú le toques, que tú lo llames, Señor, y se acerque a ti. Ayúdanos, Señor, bendice tu palabra. Y gracias, Señor, te damos, porque la podemos meditar, porque la podemos reflexionar en estos tiempos difíciles de pandemia, donde necesitamos respuestas, necesitamos seguridad y confianza. Tú eres nuestra seguridad, porque tú nos sacaste del pecado, nos sacaste de la muerte, nos sacaste de esclavitud y nos traspasaste a la esclavitud, al servicio. Somos hoy día atadura de Cristo, estamos atados a Él, somos uno con Cristo. Y hoy día te queremos servir para producir buenos frutos y para que estos frutos produzcan el gran resultado, esta gran sumatoria que es la vida eterna junto a ti. Y eso es tu dádiva. Te lo pedimos todo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y te invito a que compartas con tus amigos y seres queridos esta reflexión de su palabra. Que Dios nos bendiga.